En Boca de Todos se llama uno de los locales gastronómicos ubicado entre Santísima Trinidad y Bogotá, que coincidentemente estuvo en boca de todos este jueves, ya que tanto los propietarios como los comensales fueron víctimas de 2 asaltos en menos de 24 horas. El primero, que fue en la noche, entraron, pero ya entraron con todas las intenciones, sin ninguna simulación de ser clientes ni nada, sino... Y cara descubierta, con toda tranquilidad, pero con mucha violencia. Y la segunda, que fue ayer, a la tarde, porque fue alrededor de las 6 a 7 de la tarde. Esos sí eran jóvenes, esos chicos que andan recorriendo, pero preparados para esto. Y entraron también, que también tuvo su violencia por estar armados con armas de fuego, amenazantes, golpeando a la gente y llevando todo lo que... Los propietarios del local calificaron de una fatalidad el hecho y afirmaron que la zona no es ni más peligrosa ni más segura que otras de la capital. Aún así informaron que se implementarán sistemas de seguridad. Cámaras, personal de seguridad, en la noche más iluminación y esas cuestiones que intentan prevenir estos sucesos, ¿verdad? Las autoridades de la Comisaría 12 afirmaron por su parte que se ha reforzado la seguridad en la zona desde que asumieron las nuevas autoridades. Tuvimos el más alto índice de aprehendido. Tenemos un récord de un mes de 65 personas que pasaron una emboscada a Tacubú. Y eso es una cantidad récord. Ahora había terminado, el índice de criminalidad había bajado acá en la zona de Santísima. Ahora yo no me explico qué está pasando, ¿verdad? Si los que nosotros habíamos ya puesto tras las rejas volvieron a salir o algo está pasando. A pesar de las circunstancias desfavorables, la familia González afirmó que continuarán trabajando como siempre, con el objetivo de ofrecer sus servicios a su ya cuantiosa clientela.